Buenas noches, otro martes más a las 9 de la noche, nos vemos por aquí en Conexión. Hoy he estado comentando ya en las historias, en Facebook y eso, que vamos a hablar de soñar con volar. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es eso, ¿no? De soñar con volar. Yo creo que todas las personas hemos tenido esa sensación y por las referencias que yo tengo de tantos años, es una de esas cosas que tanto nos gusta a todos. Es una sensación que casi siempre, hay veces que no, pero casi siempre la emoción, la sensación que te queda después de soñar con volar es de ligereza, de grandeza, de liviandad, de bienestar. Entonces está claro que es una de las experiencias oníricas universales, seguro, todo el mundo, en todas partes del mundo al menos, sueña con volar y te da esa cosa de poder sobreponerte, de poder liberarte de esa gravedad que siempre tira de ti hacia abajo. En los sueños esta vivencia nos suele conectar exactamente con el deseo de libertad, con la capacidad también de sobreponerte a situaciones. Además de que al estar volando, si ves, si miras, si observas, ves las cosas, las circunstancias de tu vida desde más arriba. Además, desde mi punto de vista, hay una relación directa del soñar con el acceso a los mundos sutiles, más sutiles dentro de un sueño, lo que se suelen llamar los sueños lúcidos y los viajes astrales. Además, me parece muy interesante lo siguiente: nosotros en nuestro día a día podemos caminar, podemos ir por la montaña, es decir, nuestra conexión con el mundo terrestre es obvia, directa, es inmediata y es lo que tenemos como fuente principal de acción en este plano. Nadar podemos, no tenemos branquias, no podemos respirar debajo del agua, pero podemos nadar. Y hay personas que realmente experimentan un estado de bienestar y de bondad cuando nadan, cuando están tanto en la playa como en el río, como en el lago, como en una bañera, como en una piscina. Tienen una afinidad al agua muy grande. Pero no nos cabe la menor duda que de forma natural no podemos volar. O por lo menos podemos volar muy poquito, porque si te tiras desde muy alto, el vuelo va a ser... Entonces tenemos que recurrir a grandes instrumentos, como sean las naves, los aviones, helicópteros, etcétera, y cuando minimalizas eso para tener la experiencia más grande, tienes que recurrir a parapente, paramotor, o estos que hacen el vuelo ya al límite, que tienen esos trajes que parecen Batman, ¿no? Que se tiran desde acantilados y son capaces de planear y posteriormente. Eso es lo más cerca que se puede estar a volar, que debe de ser muy chulo y que debe de estar muy cerca, pero no eres capaz de mantener esa circunstancia y además necesitas siempre utilizar. Entonces, no cabe la menor duda de que volar es una de esas cosas que el ser humano ha añorado toda su vida, desde la historia. De hecho, es un símbolo universal, ¿no? Podemos recordar todos, creo yo, que, por ejemplo, el vuelo de Ícaro, ¿no? Esa famosa historia griega, pero también podemos, todos los que hemos estudiado chamanismo o psicología, ver que el vuelo tiene unas connotaciones, para unos de una forma y para otro otra, ¿no? Dentro del chamanismo tal vez te lleva más hacia una visión de lo espiritual, dentro de la psicología tal vez al hecho de querer trascender ciertos límites, exactamente, y dentro de, como decíamos, de las leyendas o de los mitos hay infinidad de ellos. Por aquí tengo anotados me he hecho unos apuntes
porque este tema es muy interesante para que os pueda transmitir toda la información de la forma mejor. Entonces, el vuelo siempre ha representado, en principio, elevación. Es obvio. Si tú estás caminando y te elevas, y vuelas, es que te estás elevando, con lo cual estás tomando una perspectiva elevada frente a situaciones. Para los griegos, ya hemos hablado antes, os he comentado, el mito de Ícaro, con ese afán de llegar al sol, con esas alas que finalmente se le queman, pero bueno, ese mito habla de la superación del ser humano como colectivo, como mente común, esa necesidad que tiene el ser humano de ascender, de crecer, de elevarse, de llegar más allá de sus propios límites, aún temiendo que te puedas quemar, ¿no? Como le pasó a Ícaro, angelito mío. En el cristianismo, pero también en otras culturas, el vuelo, más bien, seres alados, como los ángeles en el cristianismo clarísimamente, son los mensajeros de la divinidad. Vienen a traer información del espíritu a el cuerpo humano, al ser humano. Entonces, esos seres vuelan. Es decir, el vuelo es una característica no para el humano, sino para un humano elevado, porque además, al fin y al cabo, los ángeles no dejan de ser antropomórficos, no dejan de ser seres humanos de aspecto, pero alados, con esa capacidad, ¿no? Por otro lado, también en la psicología, como ya he comentado un poquito antes, el hecho de volar significa trascender, superar límites, tener la intención de ver las cosas desde una perspectiva superior para obviamente trascenderlas, superarlas, evitarlas. Entonces, esos serían los aspectos más característicos. Bueno, me olvidaba del chamanismo en el que, por ejemplo, para ellos, bueno, en el cristianismo la paloma es de la controversial figura de la Trinidad. La paloma significa el Padre, el Hijo, y la paloma es el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, el alma, se representa como un ave. Pero también para los nativos americanos del norte, el Gran Espíritu se manifiesta a través de distintas aves, especialmente el águila. Entonces, daros cuenta cómo en lugares tan apartados como pueda ser la América del Norte, ahora no está apartado nada, ¿no? Pero antes sí, con el chamanismo, con el cristianismo de la Europa mediterránea, el símil, si bien uno es una paloma y el otro es un águila, pero el símil del espíritu viene a ser un ave, ¿no? Entonces, en principio, decimos que volar tiene esa connotación tan relevante de, por un lado, puede representar tu voluntad de ascender, puede representar un mensajero de tu ser superior o de los dioses para ti, y puede representar una perspectiva que te permite trascender, superar tus propios límites, ¿no? Personalmente ya os he comentado que además, para mí, el volar es un símbolo inequívoco de una capacidad, que es la de salir de tu cuerpo. Porque cuando estás volando, aunque tú en el sueño simplemente recuerdes que volabas, normalmente va precedido de una salida de tu cuerpo físico, es decir, de un desdoblamiento, de una disociación, de lo que podría directamente llamarse un viaje extra, ¿vale? Vale, vamos a hablar un poquito de la psicología de los sueños. Volar libre y alto, ahí, sin ningún inconveniente, refleja seguridad, una confianza y capacidad de tomar decisiones sobre los problemas. Vuelas libre y alto. Pero obviamente también puedes volar bajo, a ras de suelo. Entonces significa que estás observando, no desde una perspectiva tan grande, pero sí con la suficiente elevación, situaciones de tu vida, y las quieres chequear desde ese aspecto para poder resolver ya tal vez no problemas tan grandes, sino dudas de este momento vital, a lo mejor no un aspecto tan de propia existencia de la encarnación, sino de momentos puntuales.
Obviamente, recordad, no tiene nada que ver si vuelas alto con una sensación profunda de miedo, si vuelas bajo y sin embargo te sientes muy bien. Básicamente, si vuelas con alegría significa que estés arriba o estés abajo, estás en un proceso vital en el que tú estás sintiendo la bondad de ese momento, estás sintiendo que si es abajo y estás a ras del suelo, estás resolviendo cosas tal vez muy mundanas, pero necesarias, y si estás muy arriba, estás conectado con la esencia, con tu yo superior, y estás resolviendo cosas tal vez más trascendentes, pero desde la alegría. Y obviamente, por decir una cosa, si es tristeza, bueno, más bien si es temor, estés arriba o estés abajo, tal vez estés resolviendo esas mismas situaciones, pero tú no estás en un punto en el que sientas que eso te va a repercutir de una forma positiva, porque ese temor está generando en ti justamente, puede generar en ti rechazo, miedos, etc. Bueno, como siempre, estoy mirando aquí, no hay ningún comentario y resulta que por aquí, madre mía, hay gente interesantísima. Vero, hola, mi amor. Esther Sánchez Zapia, mi querida alcalda, hola, Esther. Paola, hola, vida mía, bonita. Y Daniela Pin, hola a todas. Sí, todas chicas hoy, qué suerte la mía. Fantásticas todas ellas, todas grandes personas. Así es que bueno, seguimos. Además de eso, podríamos hablar de tipos de vuelo y su significado. Porque hemos hablado dentro de la psicología esas dos opciones. Arriba o abajo, con alegría o con temor. Pero claro, no todos los vuelos son iguales y ahora veremos que incluso hay vuelos que podrían hablarte de algo oscurillo para ti, ¿no? Si vuelas como un ave, simplemente la imagen de Superman, bracito estirado y tú volando, estás conectado con la naturaleza. Es decir, estás teniendo una perspectiva elevada, porque probablemente estés en un momento en que vibracionalmente tú estés muy arriba. Es probable que estés en un momento de eso que podemos llamar de alineación entre tu psique, tu emocional y tu cuerpo. Entonces puedes darte, vamos a decir, el lujo de estar ahí arriba y de ser un ave, de ser un mensajero, de ser un ángel, de ser una conexión clara entre el cielo y la tierra. Si vas volando en avión ya tiene otra connotación. Significa no eres capaz tú de sentirte suficientemente arriba como para estar desprendido de ese aparato que necesitas. Y un avión, al fin y al cabo, aunque va muy arriba, también tiene una dirección. Y en esencia, si no eres el piloto, que eso sería otro caso a ver, ese avión, esas estructuras elevadas son unas estructuras también grupales. Son unas estructuras que pueden ser fantásticas y que te estén llevando dentro de un grupo, porque a lo mejor perteneces, imagínate, a un nuevo grupo, que hacéis como en conexiones algo de forma voluntaria y gratuita por los demás. Pues ahí te puedes ver soñando y a lo mejor algunos de los pasajeros son algunos de tus compañeros de conexiones y te das cuenta de que lo que estás haciendo es elevado y que además es común a un grupo. Por otro lado, si tú te ves a ti mismo que tienes alas, bueno, te estás viendo a modo de ángel, arcángel, es decir, te estás viendo como un ser que comunica directamente con su espíritu hacia su yo terrenal. Entonces, está hablando de un despertar, estás hablando de que te estás haciendo consciente de esa parte angelical en ti. Angelical, porque es el término cristiano que más conocemos, pero es esa parte elevada, es esa parte espiritual. Si vuelas sin esfuerzo, un poquito como antes cuando decíamos que vuelas con alegría, significa que estás en esa parte de confianza plena, no tienes esfuerzo, tu vida tiene una dirección y la estás sabiendo mantener. Además es una dirección que, como hemos dicho un poquito antes, aúna tu propósito físico con tu propósito espiritual, con tu propósito mental, etc. Entonces estás en un momento guapo.
¿Qué pasa si en ese vuelo de pronto vamos a ir a los aspectos un poquito más negativos, ¿no? Si vuelas y de pronto pum, sientes que bajas, sientes que te estás cayendo, te da miedo o incluso llegas a caer y te metes allí un porrazo? Pues está claro que estás hablándote de que dentro de ese momento que tenías de elevación, de conexión con tu yo espiritual, ha habido una disrupción. Algo ha ocurrido que te ha hecho caer en picado, que te ha bajado la vibración y que te está haciendo caer, ¿no? Sentir que llegas de nuevo a las estructuras mentales de tu ciudad, de donde caigas, de una forma, no quiero estar aquí, yo quería estar allí. Habría que ver el sueño, obviamente, ya lo sabéis, y habría que mirar qué nos está diciendo ese sueño, pero de forma genérica podríamos ir por ahí. Y si vuelas, por ejemplo, en espacios cerrados, estás volando dentro de un lugar, depende de la emoción básica, pero estás tratando de elevarte, si es por ejemplo, una nave, es una casa, es un hotel, son estructuras mentales, son todas formas de pensar. La nave sería como algo industrial, o es un pensamiento de alguna forma tal vez laboral. Si estás en tu casa, serían tus propios pensamientos que estás sobrevolándolo. Si es en un hotel, son unas estructuras de paso. ¿Os acordáis que ya hablamos de esto? Son pensamientos que están siendo utilizados por ti eventualmente mientras que vas a otros. Pero en este caso, siempre, si vuelas en ellos, significa que estás sobrevalorando esa situación, que no es una situación que para ti esté clara y la quieres revisar. Bueno, volar y esa conexión espiritual, si os dais cuenta, al fin y al cabo, para mí, todo el rato subyace ese hilo conductor, y es que volar, incluso en el aspecto más negativo que podamos haber dibujado, no deja de tener una conexión espiritual. Porque volar, repito, para que quede claro, es que tu yo superior, que el espíritu, que el gran espíritu, que Dios está conectado contigo, que tú estás recibiendo esa información. Y todo esto lo estamos haciendo en primera persona, que nos podríamos ir a las segundas personas, es decir, o terceras. Estoy viendo volar A, y ese A puede ser mi esposa, ese A de pronto es mi hija, ese A de pronto es un desconocido, un bombero, yo qué sé. Tendríamos que analizar, ¿no?, qué parte de nosotros es. Si esa persona, esa parte está programada y sabemos que es ella, entonces puede ser que esté trayéndonos un mensaje directo desde ahí arriba, ¿no? Imaginaos que tú tienes programado a tu esposa o a tu esposo. Entonces, cada vez que aparece en un sueño, tu esposa, tu esposo, es una representación de ella misma, no es una parte de ti. Entonces, si sale en un sueño normal, habría que analizarlo así, pero si sale volando y tú lo ves volando y además hubiese un mensaje, eso sería súper interesante, porque esa persona, desde su ser superior, está tratando de comunicarse contigo y de mandarte un mensaje específico para ti, porque probablemente no estés siendo capaz de escucharte o de escucharla a ella cuando te lo dice. Entonces, recordad que estos son unos apuntes, esto es un cuadernillo de trabajo, lo que estamos haciendo con esta serie de directos sobre soñar con edificios, animales, volar, el agua. Para profundizar tendríamos que echarle muchas horas a esto y hay 1000 aspectos. Pero bueno, nos valga esto como apunte, ¿no? Bien, hay muchas tradiciones que efectivamente soñar se asocia con los viajes astrales, con los sueños lúcidos, porque cuando estás volando, de alguna forma has salido de tu cuerpo, ¿no? Pero también decíamos que volar es un símbolo de la expansión de la conciencia, ver la vida desde arriba, tener capacidad de conectar con nuestra parte más espiritual. Bueno, le he llamado a esto, estoy mirando los apuntes, he llamado a esto la sombra del vuelo. ¿Por qué? Porque efectivamente no todos los vuelos son luminosos. Hay personas que sueñan con distintos aspectos que no. Uno, un poco denso, es
intentar volar y no poder, intentar volar y no poder, que puede llegar a ser muy angustioso, porque puede llegar a ser tan simple como esto, simplemente intentar pero no poder. Y claro, ya está todo dicho, estás intentando algo, pero no te ves capaz, no ves que sea posible el hacerlo. Y esto pues, puede ser muy frustrante, a la par que virar incluso en un aspecto pesadillesco al repetirse, si se repite, ¿no? Puede terminar por ser una cosa que tome cariz de pesadilla, porque sin ser que nadie te persigue, pero no eres capaz de expresar esa parte de ti, ¿no? Por otro lado, que seas capaz solo de dar saltitos y que cuando estás también, ¿no? Es muy frustrante. O quedarse atrapado en un impasse, eso le ha pasado a alguna gente, que se quedan atrapados, a pesar de que están, digamos, que han conseguido despegar del suelo, no consiguen volar como tal, sino se quedan ahí atrapados. También puede llegar a ser bastante angustioso. Y por otro lado, podríamos hablar, por ejemplo, de cuando estás volando y sientes vértigo, o incluso miedo al caer y al elevarte. Entonces, claro, puede ser una cosa muy angustiosa que tú estés volando y sientas vértigo, ¿no? Bueno, pues ahí está otra de las cosas. Bien, ¿qué relación le veo yo a eso de volar con los sueños lúcidos y con los viajes astrales que yo os he comentado? Cuando un soñador lúcido toma lucidez las primeras veces, y esto es una referencia que tengo de mogollón de amigos, lo primero que hace de forma no programada, porque no estoy hablando de una persona que haya trabajado para tener sueños lúcidos y lo consiga, sino de la gente que tiene sueños lúcidos espontáneamente, lo primero que hace es volar. Yo creo que eso está codificado en nuestro ADN astral, u onírico, podríamos decir. 1. Despierta en un sueño lúcido y lo que quieres es volar, es sentir la libertad, porque claro, ya lo hemos hablado creo que más veces, en el mundo onírico nos rigen las mismas normas que en el mundo físico, obviamente. Para empezar, la inmediatez allí es una de las grandes leyes, y además la atemporalidad, o por lo menos la distorsión temporal, además de la capacidad de volar. Porque en un sueño te puedes ver nadando, en un sueño te puedes ver caminando, montando en moto, montando en un Ferrari, montando en helicóptero, que no lo has hecho nunca, y ¡wow! ¡Qué sensación! Pero si te sientes volando, lo flipas mucho, porque es una sensación que en este plano no se puede tener sin ayuda. Además, eso está aquí, en la psique colectiva. Yo creo que todos los que tenemos niños recordaremos cómo nuestros hijos de pequeño tenían la seguridad, la convicción de que ellos volaban. De que volaban. Ellos no diferencian, cuando son más pequeñitos, entre vigilia y oniria, y ellos volaban. En mi caso, sobre todo Lucía, que ahora ya es una mujercita, ella volaba, y ella volaba allí y aquí. Ella, me acuerdo que tenía 2 añitos y iba corriendo, ella hacía así con sus manos, papá mira cómo vuelo, papá mira cómo vuelo, papá mira, pero era un día y otro y otro. Y ya con la coña, pues claro, le compran las alitas y entonces ella pues ya es que volaba y ella se veía volando. Después con el tiempo me decía, papá, pero yo quiero volar de verdad como antes, es que ahora ya no vuelo, ¿no? Esa es una cosa muy simpática. Y yo le recordaba que siempre podría volar, al menos, en el otro lado, ¿no? Del lado de Oniria. Bien, vale. Entonces, los sueños lúcidos. Una de las sensaciones es esa. Tienes un sueño lúcido y una de las primeras cosas que haces es volar. He anotado cómo Stephen LaBerge, que es uno de los pioneros en el estudio de los sueños lúcidos, señala que el vuelo es una de las acciones más reportadas en este estado. Es decir, él, como estudioso con miles de casos, ya habla de que los soñadores lúcidos vuelan. Es que es así. Y yo, con una experiencia minúscula comparada con él, la referencia que tengo de casi todos los amigos, y no tan amigos, pero casi todas las personas con las que he trabajado, y es, sueño lúcido implica volar. Y luego, como en la película Origen, además,
harás un castillo y además jugarás con no sé qué y te inventarás un animal con tropa de elefante y cuerpo de gallina, no lo sé, lo que tú quieras. Pero volar, vas a volar. Y por otro lado, en los viajes astrales, todos los que habéis tenido viajes astrales lo sabéis, y para los que no, os hago la referencia de que uno de los procesos principales, después de vivir, los que viven el proceso completo, hay gente que directamente vuelan, se van arriba y se acabó, ¿no? Pero hay otros que cuando escuchan el pitido ¡pip! O la señal y empiezan a vibrar y se disocian de su cuerpo, es que simple y llanamente se disocian de su cuerpo físico y lo que hacen es que su cuerpo energético se separa y ya está esa sensación de volar, porque el cuerpo físico queda dormido. Tu conciencia, la conciencia diurna, esta conciencia que nos está comunicando ahora, se va con el cuerpo energético y se expande y hay una conciencia nueva. Esa conciencia maneja la conciencia, vamos a decir, pequeñica de cuando estamos despiertas y una conciencia mucho mayor de cuando estamos en el mundo onírico. Pero el primer evento es separarse del cuerpo. Por consiguiente, la referencia inicial de esta conciencia que está allí de testigo es estoy volando. Y muchas veces, de hecho, no está recomendado porque te suele llamar a volver, pero muchas veces te das la vuelta y miras lo que se llama autoscopia porque quieres ver que efectivamente estás volando. Esto no solo en los sueños, en los viajes astrales, sino también en las experiencias cercanas a la muerte, que todo el mundo, bueno, hay miles, ahí sí que ya hay miles y miles de casos que están referenciados por autores muy certificados de que ocurre esto, ¿no? Entonces, el vuelo no deja de ser, lejos de lo que hemos venido diciendo, una metáfora de elevarte sobre situaciones, de expandir límites, ¿no? En este caso, cuando tu conciencia diurna se expande hacia la conciencia onírica, es una experiencia absoluta y real. Yo le llamo experiencia onírica consciente, porque ahí eres consciente, tienes al menos la conciencia diurna, la que va a poder ser luego cuando te despiertes testigo y de decir, sí, es que me acuerdo. Esa conciencia está siendo testigo de que se separa de su cuerpo físico y por consiguiente está volando. Luego, lo que hagas después o no, porque digamos que el viaje astral tiene mayor conciencia que el sueño lúcido, ¿no? Son muy parecidos y ya os lo he contado más veces. Desde mi punto de vista, cualquier sueño es una experiencia astral. Solo depende de la mochila que llevas, es decir, de cuánto tu ego está amueblando el sueño. Si tu ego, tu conciencia de aquí, amuebla por completo el ego, se queda, la conciencia no es capaz de recordar nada, la conciencia no es capaz de estar allí de testigo y solo recuerda lo que ha amueblado y lo que pasó. Si tu mochila va más livianita, puedes tomar distintos grados de lucidez y finalmente, si sales sin mochila, puedes tener ya la experiencia del viaje astral, que es donde además puedes coincidir pues con otros seres también viajeros o con seres que habitan el mundo astral, porque como es arriba es abajo, y si en el plano físico hay distintas clases de seres, distintas razas, distintas especies, en el mundo astral no nos queda más remedio que confirmar que eso es así. Entonces, bueno, hay expertos viajeros astrales que hablan de cosas muy divertidas, de cosas muy poco de miedo. Y aquí voy a hacer uno de mis apuntes de estos así un poquito más peleones. ¿Os dais cuenta que toda película, yo tenía un listado de casi 50 películas, lo perdí, bueno, se me estropeó el ordenador, no tenía hecha copia de seguridad, pero bueno, casi todas las películas y series que hay de viajes dimensionales, incluso Doctor Strange, que hizo una ahora hace un par de años, ahí, Sandman y cualquier otra película que hablen de eso, lo que hay del otro lado, lo que hay del lado del plano astral es terrible, monstruoso, siempre nos da un miedo. Y eso ya sabéis que desde mi punto de vista es una programación para que nos dé miedo algo. ¡Coño! Que quieren que vivamos en el miedo permanente. Entonces, desde mi punto de vista y por mi experiencia, te puedes encontrar de todo, pero no necesariamente, ni siempre,
con cosas que sean asustadoras y te den miedo. No. De hecho, más bien al contrario. Esto puede ocurrir eventual y escasamente. Bien. Entonces, podemos ver el vuelo, ya un poquito para ir terminando, podemos ver el vuelo como ese puente de unión entre vigilia y oniria. Cuando tú despegas y vuelas, estás espiritualizando la materia, es decir, estás llevando tu yo material hacia un mundo más espiritual, más conectado con tu esencia, con lo divino y, en el caso de los viajes astral, más comunicativo con otras partes de esta creación, muchísimo más compleja de lo que nos quieren hacer en cuanto al rollito este ateo materialista de que solo existe lo que podemos tocar, lo podemos ver y medir, meterlo en una botella. Que yo les pregunto, claro, que tú metes el wifi en una botella, ¿no? Ah, pero lo puedo medir y tal. Bueno, vale, de acuerdo. Está bien, está bien. Hola, María Eugenia. Mi venezolana favorita. Sabéis que María Eugenia es un solete de persona. Es una gran amiga del canal. Y bueno, personalmente ya nos hemos hecho muy amigos. Es una gran soñadora y es un personaje interesantísimo. Bueno, María Eugenia, estábamos hablando de volar. Ya estoy terminando porque hoy el cuerpito físico mío me está pidiendo descanso, pero no me resistía a estar un ratito aquí y hablar sobre volar. Bueno, ya que has venido, hago un pequeño resumen de lo que hemos hecho, ¿no? He hablado del efecto de volar como esa sensación de liberación, psicológicamente como la voluntad de superar ciertas situaciones, aunque tiene también un matiz más espiritual desde el cristianismo, el sufismo, el chamanismo, de una conexión del alma, ¿no? Es eso de que el alma está ahí, ¿no? De que el alma se expresa a través de ese volar, o de aves como son la paloma en el cristianismo, el águila, también el cuervo en el chamanismo, etcétera. Hemos hecho una pequeña pincelada por ahí, pero como tú sabes bien, María Eugenia, a mí me gusta meterme en jaleos, y entonces me ha gustado llevar toda esta experiencia. Venga, muy bien, ahí me gusta, ¿veis? Es que ella siempre pregunta y pregunta fino. Ahora vamos a hablarte de eso. He querido llevar la línea de la charla hacia el sueño lúcido y la experiencia astral, porque volar para mí, además de ser una experiencia que te puede hablar de límites, de perspectiva, de ver las cosas desde arriba, siempre, para mí, siempre significa que estás teniendo una experiencia onírica, más o menos consciente. Y flotar, ¿cuál es la diferencia entre volar y flotar? En realidad es que en volar tienes tú el mando de hacia dónde vas, y en flotar digamos que te quedas ahí a la deriva, a la espera de que un viento te lleve o a la espera de que algo te arrastre. Entonces, sí es lo mismo, es decir, ya es un proceso de separación del cuerpo, desde mi punto de vista, ya es un proceso de elevación, pero al que le falta dirección. Entonces, si tú estás flotando, puede ser porque tan solo necesitas ese pequeño punto de vista para ver qué es lo que ocurre a tu alrededor. En el caso de que sea eso, ¿no? Porque habría que ver cómo flotas, cómo te sientes, qué altura hay, en qué entorno, etcétera, etcétera. Pero digamos que volar que flotar es volar sin el mando, sin la capacidad de dirigir esa experiencia. Sería como un sueño lúcido de baja escala, en el que sabes que estás, ¿no? A todos nos ha pasado, wow, esto es un sueño, pero no eres capaz de hacer nada más. Y luego pierdes la lucidez y continúa el sueño. Bueno, pues eso sería un flotar desde mi punto de vista frente a un volar. Bien, y luego, para terminar, las preguntitas que siempre me gusta que nos hagamos, ¿no? Cuando he soñado con volar, primero que nada, es un regalo. Hay que tomarlo como lo que es un regalo. Aunque las emociones que se me despiertan por cómo yo estoy en esta circunstancia puedan ser de un poquito de tensión, de miedo, de vértigo, volar es un regalo porque te está garantizando, te está diciendo, ¿ves? Tú
también tienes experiencias oníricas conscientes, tú también tienes viajes astrales, pero si yo nunca he tenido uno, ¿has volado alguna vez? Sí, ya lo has tenido, y esa es la certeza y la garantía de que lo has tenido. Entonces, es un regalo. Bien, ¿qué más? Cuando estamos volando, y ahora vamos a dejar un poquito el tema de la experiencia astral del sueño lúcido, te tienes que preguntar, ¿qué necesito soltar para volar más alto? Fijaros qué preguntas propongo más chula. En vez de, ¿y qué tengo que mirar desde aquí arriba? También es, a ver, si he volado y he llegado hasta aquí, ¿qué debería de soltar para volar más? Mirar si el sueño te habla de eso. La pregunta obvia es, si estoy volando, ¿es solo para celebrar? ¿Súper lícito y estás pasándolo de miedo? ¿O es porque tengo que ver algo? ¿Ese algo está cerca de mí o me tengo que desplazar para verlo? Entonces todas esas cosas son preguntas que nos podríamos ir haciendo. Porque claro, ¿qué ocurre cuando uno vuela, cuando uno está muy arriba? Y es que ve lo otro muy pequeñito. Entonces pierde importancia el ego mío y el ego de los demás para coger esa importancia, la situación global. Muchas veces volar te dice, no estés mirando en ti, ni siquiera estés mirando a tu prima y a tu hija. Fíjate, observa que hay un entorno mayor y ese entorno tiene esto y aquello que resolver. Y tú estás ahí para ayudar, ¿no? Si no eres capaz de volar en esos sueños que hemos visto, otra pregunta que os propongo es, ¿qué miedos? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué miedos me impiden volar? ¿Qué miedos me impiden desplegar mis alas y batirlas y volar? ¿Desde qué altura estoy mirando mi vida, no? Un poquito lo que acabo de decir. Porque no es lo mismo estar tan arriba, que realmente lo único que veo es un conglomerado y lo que estoy viendo es una cosa muy general, o si estoy, un poquito como decía María Eugenia, flotando, volando a media altura, que me da para ver, para observar mi realidad más próxima. Bueno, pues esto es lo que tenía para hoy. Si os interesa y me lo pedís, el próximo día podríamos hacer un monográfico de interpretación de sueños, porque hoy no tengo yo preparado y aparte no me da tiempo, son ya menos cuarto, un sueño, interpretar un sueño el próximo día, a ver si alguien me lo dices, me lo decís por Facebook o por Instagram. Ya sabéis que me podéis visitar aquí en Conexione o luego en mis canales de YouTube, de Instagram y de Facebook como Hipnoingeniería o Saba Castro. Entonces, si os apetece y me escribís monográfico sueños, monográfico interpretación, el próximo día interpretamos varios sueños. Y si no, ya tengo otra idea en mente y le daremos vuelta a un casi seguro que último programa sobre los sueños y después pasaremos de nuevo a hacer una fase de directo sobre hipnosis. ¿De acuerdo? Así es que, como siempre os digo, mil gracias por estar aquí. Ya sabéis que Conexiones somos un grupo grande, de más de 9.000 personas, una familia enorme, y somos muchos los facilitadores que estamos aquí para echaros una mano, para contaros desde nuestra perspectiva las cosas. A ver, antes de irme, así me gusta que María Eugenia todavía me pida, quédate un momentito más. Y si se vuela para evadir, podría ser, sí, absolutamente, desde luegísimo. Evadir un miedo, evadir una situación, evadirte de ti misma, habría que mirar el sueño, María Eugenia, pero claro que sí. Tú imagínate que tienes la capacidad de, por ejemplo, mis hijos que están súper educados en los sueños desde que nacieron. Cuando tienen una pesadilla, ellos ya automáticamente dicen, me despierto, y se despiertan, porque no quieren estar. Luego yo les he enseñado a que entren y resuelvan la pesadilla. Esa es otra historia. Pero tú, por ejemplo, que también eres gran soñadora, puedes tener la sensación de, wow, esto no me gusta, y despertarte no, y volar para evadirte, para irte, o para tomar perspectiva, para ver desde arriba. Entonces, según que sea esa evasión, en cualquier caso, sí, claro que sí, volar es una forma de evadirse. Habría que analizar después el sueño, si te has evadido de tus miedos, de tus límites, o si estás avisándote de que te tienes que evadir de esta situación,
porque pista a pie de calle no te das cuenta, pero cuando te asusta y vuelas verás otras cosas. ¿Sabes qué viste salirte? Si simplemente te vas, vuelas por miedo y te evades y no hay nada más, bueno, has librado la confrontación esta vez, pero tal vez tengas que estudiar la próxima para ver si has de confrontar eso que te hizo volar. Bueno, espero, María Eugenia, que esté ahí la respuesta, que te haya podido por lo menos aproximar a lo que estabas preguntando. Y creo que ahí estamos. Ahora sí. Muchísimas gracias, mis queridos. Ya sabéis que os quiero a todos, así es que hasta dentro de 2 martes. Gracias, chao.